Perfecto. Muchísimas gracias, Maya. Lamentablemente Maya está teniendo un problema de audio, nos escucha, pero no puede, no sé, nosotros no la escuchamos a ella, con lo cual las primeras palabras de cómo es la técnica y demás las va a dar María. María, por favor. Bueno, muy buenos días, buenas tardes a todos, bienvenidos al webinar Contribución de los rellenos sanitarios a la economía circular, que está organizado en conjunto por el capítulo regional de ISWALAC, el Centro de Excelencia de Economía Circular y Cambio Climático y el Programa de ONU Medio Ambiente. Antes de sumergirnos en el contenido de hoy, quisiera compartirles brevemente algunos detalles logísticos para que aprovechen al máximo esta sesión. Vamos a tener una duración, el del webinar, de 90 minutos. Los invitamos a enviarnos sus dudas a través del módulo de preguntas y respuestas en cualquier momento durante el webinar. Por favor, no olviden especificar a qué panelista va dirigida su consulta. Les informamos que la sesión está siendo grabada y que al finalizar van a recibir en sus correos electrónicos tanto la grabación de este webinar como la presentación de los expertos. Así que bueno, sin más preámbulos, es un honor cederle la palabra a Marcelo Rosso, que es el representante del capítulo regional de Igualac, quien nos va a acompañar hoy como moderador. Así que bueno, adelante Marcelo, el piso es tuyo. Muchísimas gracias, María. Bienvenidos a todos los que están viéndonos en forma directa y aquellos que se han inscrito y lo verán, entiendo, luego en forma asincrónica. Para mí es un placer enorme desarrollar esta nueva webinar en el marco de las actividades que desarrollamos en forma conjunta el programa de UNEP para el medio ambiente y junto con el capítulo regional de ISWA para América Latina y el Caribe, ARS, SEC, etcétera, todas las instituciones que formamos parte de esta serie de actividades. Em, Como siempre, la idea es ponerlos a todos en conocimiento de nuevos desarrollos en cuanto a la gestión de residuos, novedades en cuanto a lo que ocurre en distintos países de nuestra región en el sector de gestión de residuos. Así que para no demorarla más, agradezco infinitamente a Jordi Pon y su equipo de UNEP por colaborar y por darnos el espacio para participar y desarrollar estas webinars en forma conjunta. Jordi Pon es coordinador regional de químicos, residuos y calidad de aire de la Oficina para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y hoy nos va a hacer una presentación relacionada con las prioridades regionales sobre la disposición final de residuos en el marco del Programa Regional de Cooperación para la Reducción de Emisiones de Metano y Cierre de Basurales. Muchísimas gracias, Jordi. Como siempre, el piso y todo tuyo. Muchísimas gracias, Marcelo. Nuevamente, pues encantados de estar acá en una nueva edición y webinario en colaboración con el capítulo regional de ISWA y encantados de ver esta amplia participación que como de costumbre tenemos en este tipo de eventos. Así que un placer para el PENUMA estar hoy aquí y agradecer la oportunidad de presentarles brevemente este tema, que ha quedado un título bastante largo. Disculpas por eso, Marcelo, pero queríamos hacer, y ya les voy a proyectar una pequeña presentación. Como seguramente algunos de ustedes ya han escuchado acerca de este programa regional para la reducción de las emisiones de metano, queríamos centrarnos y teniendo en cuenta la temática y el enfoque del día de hoy sobre rellenos sanitarios, qué es lo que considera este programa y por qué se relaciona de manera tan importante también con esta fase de la disposición final. Entonces, muy brevemente, también queríamos ponerles, para aquellos que no hayan participado en sesiones anteriores, darles un poco de contexto de a cuál programa nos estamos refiriendo. Es una prioridad que se estableció por el conjunto de países de América Latina y el Caribe, los ministros de Medio y ministras de Medio Ambiente,
ya desde septiembre del 2024 nos dieron la señal que este era un tema muy importante para la región, el cierre de los basurales y la reducción de las emisiones de metano asociadas y a lo largo del conjunto del total del ciclo de vida de la gestión de residuos. Esto, a partir de ahí, nos organizamos y juntamente con diferentes socios estuvimos dándole forma a este posible programa y un poco con la retroalimentación del conjunto de gobiernos de América Latina y el Caribe, que más o menos nos dijeron cuál podía ser el alcance, y se estuvo desarrollando el año pasado hasta su adopción final por el Foro de Ministros. Tuvimos este ciclo aproximadamente de un año desde que se nos expresó ese interés hasta que ya se preparó este programa y se puso para adopción final. Por tanto, es una prioridad política para la región. Fue considerado y adoptado pues al más alto nivel y por tanto ahora con este refrendo lo que nos interesa a todos pues, es ver cómo se implementa a través también del intercambio de actividades y conocimiento, como lo que estamos haciendo en esta sesión y otras. Pero de nuevo, un poco para dar el contexto, por qué es importante que se haya articulado y estructurado a través de un programa integrado y en torno a esta cuestión, porque bueno, ya somos todos bastante conscientes de que todo el sistema de gestión de residuos está bajo presión, por decirlo de alguna manera, por este incremento constante en la generación total y per cápita de residuos y que además la capacidad de la región para acomodarse a esta generación todavía no ha ido al suficiente ritmo que quisiéramos y por tanto todavía la infraestructura de gestión de residuos no es lo suficientemente adecuada y una parte muy importante acaba en sitios de disposición final inadecuada y no se están aprovechando el potencial de valorización que tiene estos residuos que estamos generando. Y particularmente los residuos orgánicos que forman parte, prácticamente la mitad de los residuos, al menos los urbanos, son orgánicos y menos del 2-3% se está aprovechando. Esto es importante porque es la fuente también que por un lado nos dificulta la gestión de los residuos inorgánicos, pero al mismo tiempo tiene una serie de impactos importantes. Por ejemplo, cuando se dispone y por su descomposición se generan los gases de efecto invernadero, particularmente el metano, que como saben es mucho más potente que el CO2 y es responsable del 30% del calentamiento global desde la era preindustrial. Y ya muy relacionado con la sesión de hoy, tener en cuenta que los vertederos, basurales, es un foco muy importante de metano que se está evidenciando que es incluso más importante de lo que nos imaginábamos. Tenemos ya cada vez mayores evidencias científicas y es tanto así que al menos, por eso digamos, al menos el 11% de las emisiones antropogénicas de metano provienen de la disposición final de residuos. Y en esta región tenemos todavía un tema a resolver, que son esta prevalencia en muchos países de una gran cantidad de basurales. Más de 10.000 se han identificado en su momento y que carecen, por supuesto, estas instalaciones de sistemas de captura de gas. Por tanto, ¿cuál es la visión de los países ante esto? Es que de aquí unos 15 años o menos, para el 2040, se acordó que los países, que la región, habrán reducido significativamente estas emisiones, evitando la disposición de residuos orgánicos en los rellenos sanitarios y habiendo cerrado las disposiciones inadecuadas, los basurales. Para ello hay una serie de metas intermedias, como es que en los próximos 10 años ya al menos el 30% de los orgánicos se hayan desviado de la disposición final y para ello se requiere haber creado la infraestructura adecuada de los sistemas de recolección selectiva y aprovechamiento de residuos orgánicos y antes que eso, pues para el 2030 haber generado pues las políticas, estrategias, planes necesarios para promover, porque es necesario promover, incentivar ese aprovechamiento y que hayan los planes ya definitivos de cierre para el 2030 y rehabilitación de los basurales, particularmente los hotspots, aquellos que emiten un mayor número de emisiones de metano. Entonces, este es el objetivo general del programa. Es un programa de cooperación
Por tanto, sus objetivos específicos es apoyar la alineación y movilización de esfuerzos regionales, es decir, entre todos los países y socios se puede hacer más que individualmente, promover estas soluciones colaborativas que aborden estas barreras comunes, brindar al mismo tiempo cooperación, capacitación, asistencia técnica y que sirva como un catalizador para movilizar recursos técnicos y financieros para atender esta reducción de emisiones desde una perspectiva integral. El documento también describe que ya las soluciones están ahí. Hay hasta un total de 18 medidas para que se puedan reducir metano con ejemplos específicos en América Latina y el Caribe en todas las fases, desde la fase inicial, desde la prevención del desperdicio de alimentos, hasta la fase intermedia de cómo se puede aprovechar, compostaje, digestión anaerobia y particularmente también en la fase posterior, en la disposición final. Y teniendo en cuenta la sesión de hoy, me gustaría pasar la palabra a mi colega Marco Bravo para que nos describe y señale y enfatice cuáles son estas opciones que desde la disposición final se pueden abordar la reducción de emisiones de metano. Adelante, Marco, si quisieras ahondar un poquito en estas medidas. Sí, muchas gracias, Jordi. Un gusto saludar a todos y todas. Y sí, continuando entonces con esta presentación y dentro de lo que refleja el día de hoy este webinar, comentarles que si bien siempre el programa promueve algunas soluciones que son jerárquicas básicamente, queremos menos disposición, pero igual tiene que haber un espacio en donde estos residuos puedan ser dispuestos y ojalá con la mejor infraestructura disponible. Dentro de las opciones que quedaron incluidas dentro de este programa regional que se está presentando como posibles medidas para mitigar el metano en la fase de disposición final y que se encuentra básicamente alineado al diseño y el manejo de infraestructuras para el depósito de residuos, podemos ver ahí que en la fase posterior hemos promovido o promovemos el diseño y el desarrollo de algunas soluciones, como por ejemplo la captura y utilización de gases de relleno sanitario, y entendiendo el relleno sanitario, por cierto, como una instalación de eliminación de residuos diseñada, construida y con operación para poder minimizar los impactos hacia la salud pública y el medio ambiente. Los rellenos sanitarios se someten a una planificación exhaustiva desde la selección hasta el sitio y gestión posterior al cierre, ¿no? Y eso es relevante. La recuperación de energía no solo es económicamente viable a escala y muchos rellenos sanitarios más pequeños o antiguos pueden quemar también el gas en lugar de usarlo de manera más productiva. Tenemos como otra opción la quema del gas de relleno sin recuperación de energía, que es la quema de gas de relleno, una opción alternativa que se utiliza básicamente cuando la utilización de energía no es una técnica o no es económicamente viable, y aunque puede ayudar a reducir los olores, es una solución significativamente menos preferida que la captura y la utilización de gas de relleno, ya que no ofrece, por cierto, beneficios energéticos ni de ingresos. Como pueden ver ahí también tenemos como propuesta el cierre y cobertura de rellenos, sabiendo que cerrar y cubrir, por ejemplo, mediante biocubiertas, un relleno o un basural, puede ser un paso importante y relevante para mejorar aquellas condiciones ambientales, controlar la contaminación y reducir las emisiones de metano, que es lo que nos interesa a partir de este programa. Claramente esto puede ofrecer un camino claro de estabilización del sitio mediante el control del metano y reducir los riesgos ambientales y de salud a largo plazo. Tenemos también, si ustedes pueden ver en la parte derecha, las cubiertas biológicas para los sitios de disposición, donde la captura y la utilización del gas de relleno no es factible. Se hacen oportunas las biocubiertas, que pueden ofrecer alternativas eficaces y de bajo impacto para la mitigación de este gas metano. A través de esto se pueden aprovechar los procesos de oxidación natural para el metano antes de que pueda llegar y ser dispuesto en la atmósfera, lo que podría entonces reducir la emisión de estos gases de efecto invernadero. Y finalmente, como alternativa en este menú de soluciones asociados a disposición final, tenemos los rellenos sanitarios semiaeróbicos. Estas tecnologías permiten la estabilización de los residuos al promover la descomposición anaeróbica, reduciendo
las emisiones de metano y facilitando, por ejemplo, la recolección y el tratamiento de los lixiviados. Como pueden ver entonces, tenemos dentro de este esquema un menú interesante de soluciones. Por cierto que en temas de disposición final veremos a continuación a los expertos que nos pueden dar más claridad con respecto a las mejores alternativas sobre este tipo de infraestructuras. Muchas gracias, Jordi, te devuelvo la palabra. Gracias, Marco. Gracias. Efectivamente, esto es para que puedan contextualizar cómo quedaron estas soluciones, estas posibles opciones, porque reconociendo que hay una casuística a lo largo de los países y, por tanto, para que los municipios y gobiernos nacionales puedan considerar las opciones más oportunas en cada caso, ¿no? Y ya para avanzar e ir concluyendo, porque todos tenemos también interés en escuchar mucho a los expertos que hoy nos acompañan. Solo mencionarles que en definitiva el programa, para poder considerar estas opciones, plantea promover un conjunto de acciones de cooperación entre países y socios, estructuradas en diferentes ámbitos, que tienen que ver desde el fortalecimiento de marcos jurídicos y su aplicación a la mejora de la capacidad de los países y operativas a través de actividades de formación, mecanismos de preparación de proyectos, etcétera. También la sensibilización, por supuesto, y un componente también muy importante de movilización, de cómo promover y catalizar la inversión y la movilización de financiación para la mitigación de metano en residuos. Entonces, este programa pues ya está en fase de preparación para la implementación, adoptando lo que sería el plan de trabajo más específico. Se está coordinando desde la oficina del PNUMA para América Latina y el Caribe, junto con nuestros socios, y particularmente en sinergia y alianzas con todos aquellos que ya llevan pues mucho tiempo y expertise trabajando en este tema, y que la idea es pues trabajar conjuntamente para maximizar los trabajos. Entonces, ya para concluir, pues acá están un poco los beneficios que esperamos y oportunidades de la implementación de este programa y de impulsar estas actividades, es decir, partiendo de pasar de una etapa exclusivamente de fin de ciclo a una gestión integrada y circular de los residuos, pero que por supuesto también incluye pues, la eliminación segura de los residuos orgánicos, y que en última instancia, incluyendo una serie de beneficios socioeconómicos, pues también aspiramos a que esto sirva para mejorar la calidad del aire, el suelo, el agua, y que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente el metano. Con eso concluimos, no quisiéramos tomar más tiempo de esta contextualización, así que de vuelta, Marcelo, para que puedan dar paso a las intervenciones más específicas. Gracias. Muchísimas gracias, Jordi y Marco, en su calidad tanto de coanfitriones, en el desarrollo de la webinar, como en este caso puntual de panelista o primer panelista. Una brillante síntesis de las acciones, tanto de que se llevan a cabo en la colección de cierre de basurales, como en este caso el objetivo de la mitigación de gases de efecto invernadero, que obviamente van de la mano. Así que mil gracias tanto Jordi como Marco por su tiempo y por estar siempre acompañándonos. Ahora el segundo panelista va a ser Luis Marineiro. Luis nos va a hablar del valor del concentrado de ósmosis inversa procedente del tratamiento del lixiviado en relleno sanitario. Les cuento un poco la bio de Luis. Luis Marineiro, más allá de ser un gran amigo, es ingeniero ambiental y máster en ingeniería biológica. Se destaca por su liderazgo internacional como expresidente del Grupo de Trabajo de Relleno Sanitario y vicepresidente del Comité Científico Técnico de ISWA. Con más de 30 años de experiencia, ha dirigido proyectos globales en gestión de residuos, sostenibilidad. Actualmente es consultor senior internacional y director de mercado global de AST, que además lidera otra serie de empresas vinculadas a la innovación y a la tecnología ambiental. Muchas gracias por estar aquí presente, Luis. Bienvenido, el piso es tuyo. Eh, Tenés 20 minutos para tu presentación. Muchas gracias. Luis, no te escuchamos, ¿eh? Ok.
Perfecto. Ahora Ahora se te sí. escucha perfecto, Ok. Entonces, pero no estamos viendo la presentación. ya lo vamos a ver. Y ahora sí. Ahora se te ve y se te escucha. Bien, Ok, bien. buenísimo. Ok, Gracias. entonces, buenas tardes a todos. La primera palabra para agradecer a Marcelo Rosso por su invitación al capítulo de ISUA de América Latina y Caribe, también a UNEPLAC y también a ERES Argentina por su amable invitación para estar presente en este webinar. Entonces, yo soy Luis Marinero, soy portugués, estoy hablando hoy desde São Paulo, en Brasil. Y el tema de mi presentación es sobre el valor que tiene el lixiviado de relleno sanitario, ¿no? Y una pequeña introducción, porque realmente cuando hablamos de rellenos sanitarios, muchas veces tenemos una idea muy negativa y no es mi caso, porque lo veo muy positivo y vamos a hablar un poco sobre eso, ¿no? Entonces, la presentación se enfoca mucho en una particularidad que es el concentrado de la osmosis inversa y que procede de un tipo de tratamiento posible de los lixiviados rellenos sanitarios. ¿Ok? Eso encuadrado en una temática que es realmente más que importante, es vital, que es la economía circular. Y no me voy a alongar con conceptos de economía circular, pero todos lo sabemos que es realmente un objetivo eliminar los residuos, la contaminación circular, los recursos, los productos, material, generar la naturaleza, ¿ok? Y con una visión de tener impacto positivo, medioambiental, económico, de sostenibilidad y un caso muy claro es realmente reducir los costes de materia prima y también desvincular el crecimiento económico de la degradación medioambiental. Eso es uno de los vectores importantes en el concepto de economía circular. Y realmente América Latina y Caribe es muy particular porque hoy se generan más de casi 550.000 toneladas de residuo municipal por día y ese valor se espera que va a incrementar como alrededor de 25% en el año 2050. ¿Ok? Segundo, un modelo actual, ¿ok? Business as usual. ¿Ok? Y la problemática es más grave porque más de 95% de los residuos tiene como destino final la disposición en rellenos sanitarios o en vertederos o basurales o botaderos, como se quiera designar, y algo que Jordi Pon ya había mencionado en su presentación. Entonces, es realmente crítico. Y esta criticidad se amplía cuando hablamos sobre la métrica de circularidad, a donde América Latina tiene una cifra inferior a 1%, cuando la media mundial es alrededor de 7, 8%. Entonces significa, con ese indicador, que hay un enorme déficit y un gran potencial para la circularidad en esta región del planeta. ¿Ok? ¿Y cuál es la conjugación, la simbiosis de circularidad con los rellenos sanitarios? ¿No? Un relleno sanitario es una infraestructura que se destina a la disposición final de residuos sólidos de forma sanitaria y ambientalmente segura. ¿Ok? En mi punto de vista, un relleno sanitario, si bien diseñado, construido, operado, es una infraestructura ambientalmente sostenible. ¿Ok? Pero para eso, realmente hay que implementar buenas prácticas operacionales, algo que está, por ejemplo, descrito en un guía operacional de operaciones de rellenos sanitarios que se publicó ISWA, el Grupo de Trabajo de Rellenos Sanitarios, y además de eso,
hay que tener una estrategia con permisos, con planificación, con diseño de acuerdo con conforme a especificaciones técnicas, con infraestructura de protección ambiental, como por ejemplo la recorrida o la recolección del lixiviado y su tratamiento, la captura del biogás y su quema o preferencialmente valorizar el biogás, tener un programa de monitoreo y de seguimiento a largo plazo. Un relleno sanitario, su actividad no cierra cuando se hace el sellado, el cierre de esta infraestructura. Hay que continuar monitoreando los rellenos sanitarios, el sitio, ¿ok? Eh, Hoy en día el biogás se toma, como hablaba Jordi Pon y también Marco Bravo, el biogás se toma muy importante por el tema de efecto de los gases invernadero, también porque el biogás hoy es cada vez más una fuente de receta, de beneficio por su conversión en electricidad, pero más cada vez más, por ejemplo, acá en Brasil, su conversión en biometano. Eso significa beneficio para la operación de los rellenos sanitarios. Pero hay un subproducto de la actividad en los rellenos sanitarios que se llama lixiviado. Lixiviado es un subproducto de la actividad de un relleno sanitario y es un líquido, es un efluente extremadamente contaminado y que se forma cuando la agua perpula a través de los residuos y arrastra un conjunto de sustancias químicas, orgánicas, inorgánicas, peligrosas, no peligrosas, y que tiene un efecto poluente. ¿Ok? Entonces, es un subproducto que hay que retener, que captar, tratar y monitorear. Hay varias tecnologías. En algunos webinars anteriores tuve el privilegio de hablar sobre eso, sobre tecnologías y metodologías para tratar lixiviar rellenos sanitarios, pero hoy el foco es en la osmosis inversa. ¿Ok? Osmosis inversa es una tecnología basada en un sistema físico de filtración y a donde se alimenta un lixiviado y el producto o subproducto final de la operación es dos flujos. Uno que es el concentrado, a donde se concentran las sustancias que se retienen a través de la filtración por membranas, en este caso membranas de osmosis, y el otro subproducto que es el permeado. El permeado que es una agua ah, prácticamente demineralizada y una agua pura, una elevada calidad en términos biológicos, físicos y químicos, ¿no? En esta figura es un esquema muy típico de un flujo de tratamiento por osmosis inversa, a donde hay un pretratamiento con equipos de filtración, filtro de saco, filtro de arena, filtro de cartujo, y después hay los bloques de osmosis, de membrana de osmosis, que en nuestro caso, el caso de AST, que es una empresa europea con expresión mundial y que es una empresa OEM de osmosis, de sistemas de tecnología de osmosis inversa para tratamiento de lixiviado relleno sanitario y utiliza membranas en espiral. Hay varios tipos de membranas, membranas de disco, membrana plana, mucha tipología, pero nosotros utilizamos membrana espiral porque es la que nos da más confianza y más rendimiento en términos de filtración y también de periodo de vida, longevidad de la membrana, la vida útil de la membrana. Entonces, ¿y qué oportunidad entonces ofrecen los sistemas de osmosis? ¿Ok? Como lo comentaba, hay dos flujos, la generación de corriente concentrada, que es el concentrado, y también una corriente ah, que resulta de un tratamiento de elevada eficiencia, que es la agua, el permeado, que tiene varias aplicaciones y
puede ser utilizada como agua para reuso. ¿Ok? En este caso, por eso, sabiendo del valor de este sistema, en Europa, más propiamente en Portugal, se está implementando un proyecto de investigación y desarrollo que se llama NutriLeaks, Nutri de nutriente, Leaks de lixiviado, a donde se están estudiando avances tecnológicos en la recuperación de nutrientes y el tratamiento de PFAS en lixiviados rellenos sanitarios, con el objetivo promover la circularidad recuperando los recursos valiosos del lixiviado, integrando soluciones biológicas para gestión de azufre, y también sistemas que voy a hablar un poco más adelante, de recuperación de amonio, de nitrógeno, que está presente en lo lixiviado y el concentrado de los osmosis. ¿Ok? El caso de amonio, se está implementando un sistema a donde se utiliza una membrana de fibra boca de desgasificación selectiva hidrofóbica, a donde, por ejemplo, se ve en la imagen por la derecha, hay un flujo a través de la membrana, de la fibra boca, de una corriente de ácido sulfúrico altamente concentrado y la amonia que está en lo líquido que se convierte en el estado gasoso utilizando un producto alcalino a donde se incrementa el pH, que normalmente en lo lixiviado, dependiendo si es un lixiviado jueve o viejo, pero normalmente entre 7 a 9 se incrementa el pH después para un valor de 10 a 11 para hacer la transferencia del nitrógeno de la fase de amonio a amoníaco, el sistema gasoso. Y en esta corriente, como la membrana es selectiva y es hidrofóbica, significa que no pasa la molécula de agua, hay una transferencia de amonio para la corriente de ácido sulfúrico y se produce sulfato de amonio que se recupera. El sulfato de amonio se puede utilizar como fertilizante nitrogenado y, por ejemplo, se ve acá en la figura de la derecha cómo el precio de los fertilizantes nitrogenados se está subiendo y subiendo y subiendo y cada vez ahora con la problemática y el paradigma humano con la guerra, ah, ese valor de esta sustancia que es un utility, se está incrementando cada vez más. Entonces, en 2032 se espera que el valor sea como un potencial de mercado alrededor de casi 90.000 millones de dólares americanos. Entonces, la importancia que tiene este producto. ¿Ok? Entonces, en este caso, habíamos utilizado concentrado, los estudios que estamos haciendo es con concentrado de 3 unidades de hormona inversa que están ubicados en 3 rellenos sanitarios en Portugal, rellenos distintos, un relleno A que es un relleno que recibe residuos no peligrosos, entonces residuo comercial y industrial no peligroso, y luego relleno B y relleno C es un relleno con residuo municipal. ¿Ok? Y vemos que la concentración de amonio es muy elevada en la corriente de concentrado. Por ejemplo, en este caso, que era un muestreo en el invierno, es como 14 gramos por litro de amonio. ¿Ok? El verano, 8,9. Entonces, para un proyecto en este caso, como una cifra
de 40.000 metros cúbicos de lixiviado por año tratado, hay un potencial de recuperación de más de 100 toneladas por año de amonio, o que es más o menos, perdona, se puede obtener un valor de 250 toneladas por año, que equivale a como 1.000 toneladas de sulfato de amonio. Entonces, es realmente algo que tiene mucho valor. ¿Sí? Entonces, estamos en una fase a donde estamos desarrollando un sistema ensayo piloto, y vamos a pasar a la escala real utilizando las membranas que comentaba de fibra oca de desgasificación para recuperar el amonio. Pero otra sustancia de interés es el azufre, ¿no? El azufre. El azufre, que existe en la forma reducida en el lixiviado, pero también en este caso, de la osmosis, a donde aña- se va a añadir ácido sulfúrico para regular el pH antes de la entrada en las membranas, y por eso hay una concentración elevada de sulfuro, de azufre. Entonces, ¿cómo lo recuperamos? En la corriente de permeado que se va a un scrubber que se instala después de la etapa de osmosis para hacer un afino del permeado, y en una corriente más o menos de 1.000 metros cúbicos de aire por hora, se puede recuperar al final del año como 25 toneladas por año de azufre. ¿Ok? Eso se hace con un reactor biológico, a donde cultivos especializados especialmente cultivos de bacterias autotróficas, se hace la conversión de ácido del sulfuro a éxodo hidrógeno sulfuroso para azufre elemental o para ácido sulfúrico. ¿Ok? Entonces, de esta forma se recupera el azufre. Y esa es la corriente del concentrado. ¿Ok? Pero si hablamos de utilizar y aplicar la otra corriente de subproducto, que es el permeado, hay cada vez más realmente un problema, ¿no? Es un problema actual de hoy, que se llama PFAS, que son las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, y que tienen mucho impacto en la salud humana. Por ejemplo, son cada vez más, dan origen a problemas de cáncer, por ejemplo, en las mujeres, el cáncer de mama, o, por ejemplo, en los hombres, el cáncer de testículos y otras enfermedades, porque ya se demostró que es teratogénico, cancerogénico y mutagénico. Y hay muchos locales contaminados con PFAS en la Unidad Europea, ¿ok? Y hoy hay varios estudios que apuntan para inversiones de millones, trillones de euros para mitigar el pasivo que hay hoy en día en Europa con el tema de contaminación con PFAS. Y lo suyo que habíamos hecho con osmosis, la planta de osmosis, es que el permeado que sale de la osmosis, utilizando osmosis con 3 etapas, los PFAS son, mm, tienen una alta eficiencia de remoción, de eliminación de PFAS, que están en el lixiviado, y como superior al 99,6%. Significa que el PFAS se queda en la corriente de concentrado. ¿Ok? Los estudios que habíamos hecho, por ejemplo, en Europa, que hay un indicador de la normativa de calidad para producción de agua para consumo humano, que se llama un sumatorio de PFAS 20, en lo permeado que habíamos testado, no está detectado inferior, probablemente el límite de detección de inferior a 1 nanograma por litro. ¿Ok?
Entonces, el PFAS, que es realmente también hoy un tópico crítico, lo estamos estudiando la posibilidad de separar, de extraer, de remover el PFAS en la corriente de concentrado. Y para eso estamos ya intentando hacer test de piloto con etapas de separación con foam fractionation, de fraccionamiento por espuma, o también por oxidación electroquímica para eliminar los PFAS en lo concentrado de las osmosis. ¿Ok? Y con eso, el objetivo es tener un agua purísima, ¿ok? Y que pueda ser utilizada en un principio de economía circular in situ, significa en los rellenos sanitarios, en el ecoparque o ex situ, ¿no? Y una de las posibilidades, por ejemplo, y en el caso de añadir una etapa cuaternaria o terciaria, de EDI, de remoción iónica, se puede producir agua que se puede utilizar como materia prima para los proyectos de hidrógeno verde. Pero la agua ya es que se produce ya es interesante porque se puede utilizar, por ejemplo, en el lavado de contenedor, en el control de partículas en los rellenos sanitarios, en suspensión, o, por ejemplo, lavado o utilización como irrigación de pilas de compostaje o preparación de la materia alimentar a un digestor de residuos. Entonces, ya tiene mucha aplicación, ¿ok? Pero hay otra aplicación avanzadas como lo potencial que se puede utilizar en los proyectos de hidrógeno verde. Y para finalizar, entonces, como conclusión, decirle que la osmosis inversa es realmente una tecnología fiable y recomendable para el tratamiento de lixiviados porque tiene una elevada capacidad de eliminación de contaminantes, pero en este caso que lo miramos como un vehículo o como una herramienta que contribuye para la osmosis, para la economía circular, es realmente su aplicación para generar agua reutilizable y recuperar recursos valorizables, como fue el caso que presenté del azufre y del amonio. Entonces, en este contexto que Jordi Pon también nos hablaba de retos, de desafíos, de metas, de evolución en los próximos años, hasta 2040, 2030, este puede ser una posibilidad para introducir un modelo técnico-económico que puedan así transformar la gestión de un pasivo ambiental en activos valorizables. Entonces, el futuro del tratamiento lixiviado de rellenos sanitarios pasa por integrar eficiencia de depuración, recuperación de recursos y sostenibilidad económica y ambiental. Entonces, a finalizar, agradecer y decirles que este es un proyecto que está cofinanciado por la Unión Europea y no es un proyecto en el papel, es un proyecto que en la realidad y que es nuestra ambición que se pueda después replicar no solo a los lixiviados rellenos sanitarios, pero también a otro tipo de fuente, como el fuente de agua cloacal, el fuente industrial, a donde hay un potencial de recuperar materiales con un elevado valor. Entonces, gracias por su atención y nos vemos en Portugal, en cualquier otro lugar de nuestro maravilloso mundo. Y una vez más, muchas gracias, Marcelo Rosso, por tu invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis, por tu excelente presentación, sumamente interesante y nos deja pensando de las oportunidades que hay en toda nuestra región en cuanto no solo a mejorar el tratamiento del lixiviado, sino los valores colaterales o recursos adicionales que se pueden utilizar, y obtener a partir de un adecuado tratamiento. Nuevamente, mil gracias por tu participación y siempre por estar dispuesto a compartir tus conocimientos con nosotros. Les recuerdo a los que están
observando y son parte de esta webinar, que pueden dirigirle a Luis o a Jordi, a Marco, preguntas directamente a partir del icono de preguntas y respuestas, y ellos lo van a ir respondiendo durante la presentación. Muchas gracias nuevamente, Luis. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a Marcel Santó. Marcel tiene tantos currículums y tanta experiencia y títulos que requeriría de una webinar solo para hacer enumeración de sus títulos, pero voy a mencionar que es profesor, doctor en Ingeniería en Caminos y Canales de Puertos, con experiencia en Ingeniería Sanitaria por la Universidad Pontificia de Madrid, en España. Posee máster en Contaminación Ambiental y es ingeniero en constructor por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es catedrático de UNESCO en Ingeniería Ambiental, Universidad de Cantabria, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso también, y se desempeña como director del Grupo de Residuos Sólidos de PUCB. Él nos va a hablar en el día de hoy sobre rellenos sanitarios y economía circular. Marcel, no sé si estás en condiciones, el piso es tuyo, 30 minutos para tu presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcelo, por tu presentación tan generosa. La verdad que a esta altura uno tiene ridículo más que currículum, pero son 50 años de ejercicio. No sé si se ve bien la presentación. Te ve todo impecable, se te escucha bien, así que Perfecto. todo tuyo. Un honor estar aquí y gracias por invitar a este modesto profesor, especialmente a Tilio, que hoy día también me dejó sus saludos, y un fuerte abrazo para él. Esto de contribución de los rellenos sanitarios a la economía circular lo vamos a ver, hay muchas cosas que ya se han dicho, pero antes que nada yo tengo que presentar esta y pedirles perdón porque tengo que recordar a estos profesores asesinados en México, que era parte del consorcio de universidades con la cual colaboramos. Grandes maestros que desgraciadamente fueron asesinados en México, y los recordamos. Este grupo, el consorcio, en un momento que por última vez nos acompañaron, junto a Jordi, ¿cierto? Marco, que también están allí. Y saludar, por supuesto, a todos los que hemos colaborado con los grupos de alumnos, que seguramente muchos de ellos están escuchándonos, ¿no? Para decirles de que sí, siempre estamos presentes para seguir colaborando con ellos. Muy bien, para variar vamos a hablar un poco de residuos, ¿no? Y de recordar que los seres humanos generamos cada año 1.900 millones de toneladas de residuos sólidos y 1.300 de esos millones de toneladas de alimentos que se tiran. O sea, también aportamos con nuestros residuos de alimentos a los residuos sólidos urbanos. Fíjese que 300 millones de toneladas terminan siendo un residuo, no puede ser. 800 millones de personas carecen de acceso a alimentos. 1 de cada 9 sufren de hambre y 2 de cada 10 tienen sobrepeso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Somos responsables del 80% de la deforestación por la pérdida de especies y biodiversidad. Somos responsables del 70% del consumo de agua dulce. Algo tenemos que hacer. Y Chile ya montó, al menos tiene el mejor de los bancos de gestión de alimentos. Fíjese que la población en países en desarrollo no tienen acceso, ya lo han dicho y lo vuelvo a remarcar. Pero para agregar también a Asia y a África, que son unos grandes aportadores a temas de contaminación. Si ustedes ven el Global Waste, ¿no? Nos prevé también una generación que aún va a aumentar en 2.100 millones de toneladas en el 2024 a 3.800 millones en 2050. Y el costo directo, 252 millones de dólares. Bueno, cifras, ¿no? Tenemos pocas cifras. Recuerdo en este instante al profesor José Luis Gil, que nos decía, nos dice todavía, gran maestro, hay que invertir en medio ambiente y tener buenos datos para poder buscar mejores soluciones. Y permítanme lo siguiente, un minuto más también. En Inglaterra, en 1840, este señor Chadwick, ¿cierto?, quiso investigar y saber por qué los pobres seguían siendo pobres. Y a una conclusión estremecedora, había una relación entre pobreza y enfermedad. Mira qué interesante, ¿no? Y la convicción entonces que existía una estrecha relación entre basura y enfermedad llevó a hacer algunos estudios y sacó a la calle a muchos médicos, ¿cierto?, estadounidenses para limpiar las calles. Se reclutaron voluntarios y
se llegó a la conclusión de que la gente no moría ni por los olores ni por los gases, morían por la causa que eran las bacterias. ¿Y quién las aportaba? La materia orgánica. Uf, estamos al 2026 y estamos igual. ¿Será posible? Nos hemos preocupado de todos los otros residuos. El 1896 ya el director de la Escuela de Sanidad, George Warry, revolucionó el mundo con la recolección y a partir de eso todos los alcaldes hasta hoy día, ¿cierto?, le deben, porque deben preocuparse de los residuos. Y nos damos cuenta entonces que el problema es un problema en la composición y que hay que proteger a la población. Y en la EPA, para mi gusto, fue la que primero acogió este tema para proteger a la población. Entonces los rellenos sanitarios nacen como un problema de saneamiento para proteger a la población, ¿no? Antes, ¿qué pasaba antes? Chatwin implementó la idea del manejo de residuos sanitarios en 1850, pero antes, ¿qué pasó? 1896, con el ejército, George Warren implementó el ejército blanco, que ustedes lo pueden ver en YouTube, ¿cierto? Para después de una demanda donde los residuos se arrojaban al mar. Y después de la Segunda Guerra, yo creo que nace el concepto de relleno sanitario, como lo llamamos en América Latina, o como lo decimos en Europa, vertedero sanitariamente controlado, que para mí es la mejor traducción del sanitary landfill. ¿Qué pasa? ¿Por qué se generan tantos residuos? Evidentemente, hay un rápido crecimiento de la población. Tenemos una concentración de población. Recuerdo a Santo Padre cuando nos convocó a través del cardenal Sistach, preocupado por la concentración de población, y pueden verlo ustedes en el aporte que hicimos al Laudato Si y a su segunda encíclica. La utilización de bienes de rápido envejecimiento y el desarrollo tecnológico. Y fíjense, la población se multiplica por 2, la extracción se multiplica por 3 y el PIB se multiplica por 4 y seguimos creciendo. Y la solución entonces para el saneamiento viene entonces a ser eficiente para evitar los riesgos sanitarios de la población. Recuerdo que el año 48 este vertedero de Fresh Hill se convirtió en el primer relleno para enterrar residuos en canteras de arcilla. Bueno, esta decisión, ¿cierto?, propuso mejorar haciendo capas y coberturas con capas, y finalmente terminó este relleno recibiendo lo que nosotros conocimos después de esa historia del 11 de septiembre, cuando estos fragmentos llegaron a ese relleno. Hoy día podrían haber ahí más de 4.000 personas, ¿cierto?, en esas cenizas, por lo tanto se cerró este relleno. Esa es la historia, ¿no es cierto?, de que estos 4.000 desaparecidos están calcinados en ese relleno, que también nos aportó, y al igual que este Fresh Hill operó más de 30 años, que nos permitió aprender y saber cómo generar, ¿cierto?, y cómo intentar minimizar y compactar, evitando de que exista una contaminación ambiental. Históricamente, el tratamiento de los residuos sólidos urbanos entonces se tomó, o la Unión Europea hacía el depósito de vertederos, que también, insisto, se denominan vertederos sanitariamente controlados. Hoy en Europa, ¿cierto?, el 39% de los residuos se reciclaron y el 31% se depositaron en vertederos de la Unión Europea. El 2020 es el último dato que puedo presentar ante esta falta de datos que siempre nos acucia. La media europea, ¿cierto?, está en el 31% y el reciclado alcanza el 28%, siendo el segundo tratamiento más utilizado hoy día. Y ustedes pueden ver, ¿cierto?, en esa línea azul, donde que son los depósitos en el suelo, como estos países, ¿cierto?, y encontramos casi el 100%, algunos países como Croacia, Islandia, ¿cierto?, Bulgaria, donde luchan todavía, al igual que nosotros, por llevar, ¿cierto?, a otras tecnologías que permitan aprovechar aquello que se denomina, ¿cierto?, valor. Pero mientras tanto, lo que va al residuo sólido es aquello que no tiene valor. Entonces, en esa etapa se encuentra. Las tasas de relleno, ¿cierto?, varían mucho. Y estas tasas de relleno que realmente en los países europeos dependen de los vertederos como Lituania, Estonia y Eslovenia. Y de acuerdo a esta directiva de la Unión Europea, los Estados miembros deben reducir, pero deben reducir esta cantidad al 10%. ¿Cómo lo hacen? Bueno, lo hacen con grandes, ¿cierto?, subsidios. Y eso es lo que les permite entonces hacer algo y encontrar algunos logros. Y nosotros ingenuamente a veces nos tratamos de comparar y tenemos que reconocer de que en América del Sur no tenemos subsidios. Pero los rellenos, ¿cómo son? Y aparentemente que se enseñan, ¿cierto?, como que hacemos
una excavación y colocamos compactando los residuos y se cubren periódicamente como lo enseñó la EPA, ¿cierto? Bueno, en realidad hay que decir que es una obra civil complejísima. No existe ninguna obra civil donde concomiten simultáneamente temas, ¿cierto? Biológicos, químicos, físicos. Es tremendo. Y hay que diseñarlos, calcularlos, construirlos y operarlos. Y todos son diferentes. O sea y hoy día, ¿cierto? Esta cosa tan sencilla que enseñábamos cuando estas mismas diapositivas aportadas por la EPA nos explicaban y nos daban y nos enseñaban a cómo era un relleno sanitario. Hoy día podemos mostrar aquellos ya que se diseñaron. El caso de Bilbao, el caso de Valparaíso, Chile, el caso de Ayseniña, el caso del relleno sanitario Santiago Poniente, hoy día, para mí, el mejor que opera de Veolia en la región metropolitana. Y vean ustedes que en el extremo sur de Chile, donde tenemos, ¿cierto?, todos los tipos de clima, tenemos el vertedero de Punta Arenas también con nieve y aportando también, ¿cierto?, el control de metano. Otros que hemos conocido a través del Grupo Rocío Osorio, ¿cierto?, la Universidad Federal de Pernambuco, también estos rellenos que nos enseñaron también a no hacer esto, donde se determinaba que empujando la basura hacia el mar estaba la solución. Y hemos conocido así también en Haití estas personas que viven en el relleno, que fueron la primera aproximación de buscar especies que tenían valor, los primeros segregadores. Y el mundo en algún momento estuvo inundado de estos seres humanos que llegaban hasta el relleno y vivieron del relleno. Hoy, al menos en la legislación de muchos países como el de Chile, se les denomina, ¿cierto?, segregadores o recicladores. ¿Cierto? Son operadores de residuos sólidos, son seres humanos. El caso mismo este que ustedes pueden ver que la Universidad Española, junto a la Agencia de Cooperación Internacional Española, aportó para cerrar este vertedero de Managua. Estos hoy día son los recicladores de base. Esto que ustedes ven aquí hoy día es que aún hay que mejorar, trabajar y reinsertar. Y en eso estamos haciendo la reinserción de seres humanos que viven en esta segregación y que van a aportar, ¿cierto?, a esta economía circular que pretendemos. ISWA se ha preocupado del caso trágico de todos los basurales. Son el gran problema y nos ha dicho ISWA, y ustedes lo han repetido aquí también, que el 40% de los residuos del mundo, ¿cierto?, generado por 3 a 4 mil millones de personas, nos encontramos con los basurales más grandes. Los 50 basurales más grandes afectan la vida cotidiana de 64 millones de personas. Y la ISWA nos dice que la urbanización y el crecimiento demográfico continúan en expansión. Sí, tiene muchísima razón, donde cientos de millones de personas, ¿cierto?, encuentran la recepción en los rellenos sanitarios. Fíjense que nos dicen este interesante dato, la primera mitad del 2016 se registraron 750 muertes relacionadas con los basurales, sí, muchos más probablemente. Impactos enormes. Igual señala que cada año generan 4 millones de toneladas y un tercio, ¿cierto? Como ustedes lo han dicho antes, mis precedores, dice que los residuos no se gestionan de manera oportuna. La verdad que un mundo sin basurales es un gran paso a la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, pero para eso hay que trabajar mucho. ISWA declara apoyar la clausura de estos rellenos y tenemos que intentarlo, pero muchos de ellos, cierto, que necesitan un poco más de recursos para poder lograrlo. Y aparte, cierto, generar, cierto, los planes de gestión que les permitan, con lo primero, educación, ¿no? Sin educación no hay tecnología válida. No existen tecnologías malas, todas son buenas, pero si no tienen el soporte de educación, les aseguro que no vamos a poder tener la posibilidad de sacar a más de 10.000 niños que viven en los sordios basurales. Los vertederos de residuos sólidos son importantes contribuyentes también, como ustedes lo han dicho, a las emisiones antropogénicas, ¿cierto? Se ha ratificado que el IPCC y las emisiones nos han cuantificado que estamos en el 11%. Pero tenemos que seguir mirando, varía la composición, tenemos que seguir analizando técnicamente las materias orgánicas sólidas, la materia orgánica que nos permite esta degradabilidad y cómo podemos controlarla y cómo evoluciona. Y necesitamos datos para poder decirles a ustedes y simular, ¿cierto?, cómo y qué está pasando con nuestro relleno, cómo se están comportando estos pasivos ambientales que queremos que tiendan a cero, lo cual no es muy fácil. Y para eso las universidades en Europa trabajan fuerte y están todos invitados a la Universidad de Cantabria en España, donde tenemos, ¿cierto?, el grupo de Ingeniería Ambiental liderado por Amaya Lobo, que realmente ahí vamos a encontrar
temas interesantísimos para desarrollar parámetros físicos, por ejemplo, o las formulaciones matemáticas para poder hacer nuestras predicciones. Y recordarles que en la Universidad de Cantabria, ¿cierto? En algún momento donde más se ha aprendido, ¿cierto? Con trabajo de investigación de Joseph Fourier, de Edimburgo, de Napier, de Braunschweig, de la Universidad de Cantabria, Southampton, Delft, la Universidad Federal de Pernambuco y la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, donde encontré la mayor riqueza para poder seguir haciendo aportes para que no nos pase esto, en el caso del Pacoma, o poder trabajar ahora en el cierre, sellado y reinserción, este antiguo vertedero en Navarro, por ejemplo, o el accidente, ¿cierto? Una falla operacional probablemente del vertedero Santa Marta en Chile, o del relleno sanitario de 7.000 toneladas día con generación de 25 megas que tiene esta falla operacional también. Allí en Cantabria, ¿cierto? Esta es una foto antigua donde formé muchos alumnos, ¿cierto? Podemos establecer este relleno sanitario de Meruelo con el programa de Moduelo. Un minuto me detengo para mirar hacia la civilización maya hace más de 1.000 años antes de Cristo. Siempre he interpretado el periodo clásico de la civilización maya como un periodo del despilfarro, fíjense. Posteriormente hubo una decadencia. Y presiento que los mayas reaccionaron y se dieron cuenta de su derroche y que los recursos eran escasos. Y cuando comparo nuestra situación actual de la cultura del despilfarro en nuestra basura, me comparo con ellos y puedo decir que aún estamos en una etapa clásica y seguimos desechando diariamente enormes cantidades de recursos valiosos. Y cuando miro esta gráfica, ahí veo que interpreto la primera instalación donde llegan los residuos, ¿cierto? Y son segregados. Y nosotros estamos en el 2026. Sí, y sostengo que en la actualidad tenemos una oportunidad importante entonces. Y vamos, creo, por buen camino. En lugar de entrar en un periodo de decadencia, como lo fueron ellos, podemos pasar a la época de eficiencia y pragmatismo de reciclaje y reuso. Para de esta manera sostener durante un tiempo mucho más prolongado nuestra existencia, en el estilo en que nos hemos acostumbrado. Pueden leer ahí en la cápita de William Rage, donde tuve la posibilidad de leer esta monografía de cómo gestionaban los mayas sus residuos. El despertar de la riqueza invisible que reciben las cosas materiales, sí, llega. La concepción contemporánea del consumo están experimentando una metamorfosis. Se debe generar una ruptura en el concepto arcaico de disposición final. La tesis final para el 2026 que la sociedad global ya no debería considerar los residuos simplemente como una carga, sino como un activo económico y social con valor. Sí, muy bien, entonces nace la idea de que esta generación lineal pase, ¿cierto?, a esta economía circular, que nos permita, ¿cierto?, que como concepto económico se interrelaciona con la sostenibilidad. Y ustedes ya lo han definido simplemente para poder intentar con estos materiales reducirlos al mínimo de la generación y encontrar su mayor circularidad. Utilizar el máximo y prevenir la generación de residuos, imitando evidentemente el ciclo de la naturaleza. O sea que hoy día, si comparo esa foto de los mayas, ¿cierto?, segregando sus residuos, lo tendríamos así hoy día. Excelente, ¿cierto? Y estos mejores centros de segregación los podemos encontrar hoy día en Colombia, Argentina, que han seguido dando ejemplo. En las emisiones ya las han dicho, el 11% del metano es emitido a nivel rural y somos los terceros en este aporte. Y este es el de esta forma, ¿cierto? Se quema el biogás en forma natural, ¿cierto? Cuando sale en esta riqueza en contacto con el oxígeno. Los basurales a cielo abierto, vamos a seguir teniéndolos. La disposición final inadecuada, que nacieron como rellenos sanitarios, los vamos a seguir teniendo. Y la disposición final perfecta, sí, hay muchos ejemplos. ¿Y qué nos dicen los datos? El más oscuro, el color marrón más oscuro, ustedes pueden ver de que Guatemala probablemente tenga la mayor cantidad de basurales, que ya Jordi ha hecho mención que hay más de 10.000 basurales identificados. Con basurales, cierto que en un total de rellenos sanitarios estamos cercanos a los 2.000, que estamos manejando más del 50%, y si miramos el vaso medio lleno, América Latina y el Caribe ha progresado con pocos recursos, para llegar, ¿cierto?, a tener más de 20.000 sitios identificados. Otras informaciones que tenemos de otros datos, el caso de 76 millones de personas afectadas que nos dice ISWA, con más de casi 3.000 basurales. Si analizamos entonces el número de municipios que utilizan los métodos de disposición, los rellenos sanitarios inadecuados, basurales, observamos que unos 8.000 municipios usan en total al menos 14.000 sitios inadecuados. Tenemos mucho trabajo. Por otra parte, hay casi 2.000 rellenos sanitarios identificados que ofrecen una solución casi a 4.000 municipios.
En resumen, los rellenos sanitarios representan el 12% de la disposición final, pero son utilizados por el 30% de los municipios de la región y que reciben casi más del 50%. Eso indica, ¿cierto?, que definiendo estrategias para el resto de los municipios podemos avanzar mucho. Y preguntarnos cuál es el modelo de gestión. ¿Este modelo de destino final y simplemente control? ¿O simplemente vamos a ir a procesos intermedios como reciclaje, compostaje? Qué fácil es decirlo. Qué difícil es financiarlo. Todos quisiéramos tener esta nanotecnología. Siempre les invitamos al reciclaje, que digo que obviamente es bueno. Sin embargo, la razón principal sería que el reciclaje es un asunto de viabilidad económica. Nadie vende billetes de 1.000 pesos, no sé si ustedes logran entender eso. Y la comunidad debe considerar el costo de un programa de reciclaje como la disponibilidad de los mercados recuperados. No existen países emergentes suficientes recursos y tenemos que adaptarnos a esa situación. Un caso que les voy a dar, este relleno sanitario de Ancud, que fue aprobado a medias, la Corte Suprema ordenó su cierre y su eliminación en 90 días al relleno sanitario más cercano. El más cercano estaba a 600 kilómetros, señores. ¿Y qué hubo que hacer? Un plan de trabajo con la misma población. ¿Y qué se logró? Lograron abatir más del 40% de los residuos. Con 5.000 composteras se abatió. ¿Y hoy día qué se hace? Se lleva, ¿cierto?, simplemente el rechazo al relleno sanitario. Este es el ejemplo que en esas condiciones que la participación ciudadana nos permitió, ¿cierto?, resolver el problema y no estar recorriendo casi 1.200 kilómetros y de vuelta para poder dejar 7 toneladas de residuos. Mientras tanto nos vamos a pegar contra la pared y preguntándonos qué hacemos con la materia orgánica. Sí, también. La materia orgánica hoy día tenemos planes estratégicos y estamos lentamente avanzando. Hay estrategias nacionales para reducir las pérdidas de los desperdicios de alimentos, que es el gran aporte. Fíjense que la industria hortofrutícola estimó el 52% de las frutas y verduras que tenemos en las plantas de procesamiento. Y fíjense los millones de toneladas que esto generan. O sea, tenemos que también trabajar en el origen. América Latina y el Caribe ha recogido mucha información y planes, estupendos planes, como el caso de Costa Rica, como el caso de Nicaragua, que vi otro caso también interesante, el mismo caso de Colombia. Bueno, estamos en una etapa tradicional de segregar para valorizar. ¿Cómo segregamos para valorizar? Bueno, no podemos seguir con este proceso de recolección. Aquí es donde tenemos que manejar. ¿Para qué? Para el beneficio, ¿cierto? Y decir que el aporte del relleno sanitario es de lo que no llega ahí. Y no le vendamos contenedores, ¿cierto?, de carga lateral a una zona donde hacemos, ¿cierto?, recolección en camión abierto y manual, ¿no? Donde se les vende, ¿cierto?, estos contenedores a un pobre alcalde que no tuvo la asesoría correspondiente. Allí está la clave, manejo en origen. Podemos tener una estupenda recolección segregada que nos va a dar un muy buen resultado. Y este reciclador de base es el que realmente tenemos que potenciar, porque ahí está la clave de lo que nos va a llegar. Este es programa de educación, donde este hombre a la comunidad le dice, soy igual que tú, aprecia mi trabajo, entrégalo separado. Ejemplo de eso que hemos resuelto en Colombia con una empresa, ¿cierto?, que realmente estuvo dispuesta a colaborar junto con el ayuntamiento, ¿cierto?, y la comunidad. Los contenedores de recogida selectiva sí están siendo, ¿cierto?, una forma de aportar de lo que no debe llegar. El caso de los contenedores soterrados que he visto en Argentina me parece interesante también cómo lo logran. Este punto limpio europeo es el mejor ejemplo, ¿cierto? Y decirles de que estamos preocupados de la materia orgánica y España, en Bilbao, ¿cierto?, en mi región también hay más de 12.000 familias que se suman al uso del contenedor marrón hoy, ¿no?, al contenedor marrón, que son los residuos orgánicos. Y los puntos limpios, como el caso de Chile. Además, como buen ejemplo, la colaboración del BIT, el MINAM, hemos tenido la posibilidad de hacer programas de recuperación de áreas degradadas. Y estamos en la etapa de Oxapampa, Perú, por ejemplo, con sellados reinserción con un programa parque. Este relleno sanitario que conocí en los años 70, ¿cierto?, para luego que se diseña como relleno, vuelvo a Chile para poder hacer el cierre, sellado y reinserción. Y hoy día es el Parque Andrés, ¿no?, un parque que rodea una comunidad de alto riesgo que ha hecho uno de los mejores aportes con la contención de la migración difusa, con la contención y el monitoreo posterior, y recibimos de manos del Rey, ¿cierto?, el Premio Europeo de Medio Ambiente el año 2000.
Hoy mismo hemos modestamente colaborado con el Parque Metropolitano Poniente, la Reserva, el León en México, gracias, ¿cierto?, a este equipo profesional que allí, liderado por Elizabeth Turcott, que se doctoró en la Universidad de Cantabria y que llevó este ejemplo para desarrollarlo ahí. Y hoy León puede empezar a decir de que es el primer relleno sanitario reinsertado con recursos propios en León para desarrollar, ¿cierto?, una plaza. Y con este gran ejemplo, por primera vez encuentro que los recicladores, que los operadores desfilan, desfilan orgullosos entregándoles a la comunidad este servicio. Este es un buen ejemplo de cómo trabajamos también a ese nivel base de educación ambiental. Un ejemplo, ¿cierto?, de esta profesora brasilera, ¿cierto?, y que ha formado muchísima gente para hacer recogida selectiva. Un ejemplo, ¿cierto?, que hoy día debiéramos imitar. Nos preguntamos qué hacer, a ir hacia el nuevo paradigma, ¿cierto? Romper ese paradigma y entrar, ¿cierto?, a la economía circular. Con un cambio de visión. El residuo es desecho para pasar al residuo un recurso. Y vean este ejemplo que me gusta mucho de Curitiba, Brasil, ¿cierto? Donde desde el año 89 propuso por primera vez realizar, Werner Zurloff por ahí, un intercambio de residuos orgánicos por pases de pasaporte o canjeado por comida. Perdura hasta hoy, por ejemplo, con 4 kilos de reciclables se entrega 1 kilo de fruta y verduras, asimismo se reciben aceites vegetales y animales. Realmente interesante. Uno va por allí y ve incluso en el entorno del municipio que hay gente que fabrica basura para obtener un alimento. ¿Lograremos los seres humanos prosperar, depurar y mejorar la sostenibilidad a largo plazo sin crecer? Bueno, el nuevo modelo económico que propone la economía circular sí lo puede hacer. Y buscamos desvincular el crecimiento económico, el consumo de recursos y el impacto ambiental. Con lo cual el relleno sanitario hoy día va a generar, ¿cierto?, un aporte al poder contener solamente el rechazo. Pero la principal valoración para nuestros proyectos, ¿dónde está? Está aquí, trabajar aquí, en los puntos limpios con los niños, en estos profesores que seguimos, ¿cierto?, tratando de formar para que todos estos niños sean los que lleven como este ejemplo en la mancomunidad en Santo Domingo. Hemos colaborado también con estos congresos solo para niños, donde ustedes no se imaginan la vocación ambiental de estos niños, incluso para estos niños discapacitados que hoy día manejan la tierra. Aquí está la posibilidad de que podamos resolver el problema. Y llegaremos a esto probablemente. Fíjense que esto acaba de aparecer en Europa. La nueva tasa de basura para sufragar la recogida. Esto es obligatoria. Y la ley va en sintonía con la propuesta de la Unión Europea que exige que dentro de su agenda sostenible todos los miembros alcancen un 55% de reuso y reciclaje para el 2026, este año. Y fíjense que la media estimada del coste anual ronda actualmente los 80 euros. Pero cuidado, en mi comunidad, en Santander, en España, quienes no pueden pagar simplemente tienen que hacer los cursos, ¿cierto?, de medio ambiente que da el mismo ayuntamiento y te deja exento de este pago. Probablemente lleguemos a esta. Los rellenos sanitarios finalmente evolucionarán, pero nunca van, creo yo, van a desaparecer. El 3.0 es el relleno con inertes. El vertedero va a ser el que reciba el rechazo de todos los procesos que hoy día en Europa se está llegando al orden del 20%. Creo que en América del Sur vamos a lograr una cosa parecida si logramos, ¿cierto?, hacer esa segregación y esos puntos. Espero el día de mañana no tener que salir del relleno, ¿cierto?, mirando esta cantidad de residuos, ¿cierto?, que pudo ser aprovechado. Y nada, y haber esperado con el tiempo, haber cumplido con el tiempo. Les puedo decir que muchas gracias por haber invitado a este maestro profesor. Estoy disponible. Gracias, Marcelo. Un honor haber estado aquí con vosotros. Muchas gracias. Impecable, Marcel, con el tiempo. Mira, respetaste, casi te adelantaste, te diría. Muchísimas gracias por la presentación. Un paneo internacional más que interesante y de lo que se viene desarrollando y lo que se puede desarrollar. Muchas gracias, Marcel. Como dije anteriormente, para los que están viéndonos en este momento y quieren hacerle una consulta a Marcel, le pueden escribir directamente en el icono de preguntas y respuestas y Marcel le va a ir dando una respuesta. Nuevamente, mil gracias por estar presente con nosotros, Marcel. Siempre es un placer. Gracias. Gracias.
Bueno, a continuación va a hacer la presentación o su presentación Giselle Carrasco Pinada. Ella es ingeniera ambiental y actualmente se desempeña como subgerente de Medio Ambiente y Sustentabilidad en el Consorcio Santa Marta, que es una empresa líder en la gestión de residuos en Chile y opera la infraestructura sanitaria crítica a gran escala. Cuenta con posgrado en Desarrollo Limpio y Eficiencia Energética y actualmente cursa la maestría en Ingeniería Ambiental en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Posee gran experiencia también en lo que hace a la gestión de residuos y mucha experiencia dentro del Consorcio Santa Marta y nos va a hacer la presentación titulada de emisiones a energía, gestión inteligente del biogás y control ambiental en Santa Marta. Giselle, no sé si estás Aquí estoy. perfecto, el piso es tuyo, tenés 20 minutos para hacer tu presentación. Muchísimas gracias. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, Marcelo, y también por la invitación para poder participar en este webinar. Me tocó difícil, un gran desafío presentar después de la exposición del profesor Marcelo y de quienes también los profesionales que hicieron sus presentaciones anteriormente. Pero aquí más o menos vamos a hacer lo que podamos contándole nuestra realidad. Cuénteme, ¿ahí se ve cómo presento así? Sí, Se ve perfectamente, Giselle. súper. Eh, bueno, primero que todo, comentarle, hacer una pequeña introducción. Quizás cuando hablamos de economía circular, siempre lo primero que pensamos es en el reciclaje o en la reducción de residuos, sin visualizar el rol que cumplen los rellenos sanitarios, porque existe como una idea concebida negativa hacia ellos. Así que yo principalmente aquí les quiero mostrar eh, cómo puede un relleno sanitario transformarse eh, en una plataforma de gestión ambiental y generar valor. Contarles un poquito quiénes somos. Consorcio Santa Marta es una empresa chilena que se ha posicionado como líder en el manejo de los residuos sólidos urbanos. Tenemos más de 20 años de experiencia en la gestión y manejo. Tenemos operaciones en Santiago y en Antofagasta, pero mucho más relevantes en Santiago porque atendemos a una población crítica más grande. Todos nuestros proyectos están aprobados ambientalmente, estamos con 12 resoluciones de calificación ambiental, donde se establecen todas nuestras obligaciones y compromisos que debemos dar seguimiento y control. Y además todas nuestras instalaciones están certificadas bajo normas internacionales, donde abordamos medio ambiente, calidad y la seguridad de los trabajadores. Uno de nuestros principales objetivos es la disposición segura, continua y regulada de los residuos y, como comentaban, diseñar una infraestructura o contar con una infraestructura ambientalmente sostenible. Bueno, realizamos la gestión de residuos y generamos energía limpia a partir del biogás. Para ponernos un poquito en contexto, Chile genera alrededor de 24.600 toneladas día, ¿ya? De las cuales nosotros atendemos aproximadamente a un 12%. En Chile existen 34 instalaciones de estas características y la región metropolitana concentra 3 infraestructuras críticas atendiendo a una población de 7,4 millones de habitantes, donde Santa Marta gestiona el 12% de esos residuos generados a nivel nacional. Entonces, ¿por qué es importante lo que hacemos? Como les comenté, somos un servicio de utilidad pública, considerado una infraestructura crítica para la ciudad, ya que solo existen 3 instalaciones de estas características. Atendemos a 2,5 millones de personas,
lo que significa que atendemos 1 de cada 3 habitantes de la región metropolitana. Tenemos 18 comunas usuarias y eso se traduce a que tenemos una participación de un 36%. Bueno, ahí dice 34% porque es de la población, pero gestionamos 36% de los residuos. Bueno, nosotros antes de llegar al relleno sanitario tenemos una instalación que está aprobada y que para nosotros es un punto intermedio, que es lo que denominamos la estación de transferencia Puerta Sur. Aquí es donde llegan todos los camiones recolectores. Aquí atendemos principalmente a nuestras comunas usuarias. Acá se realiza la transferencia de 6.500 toneladas día, esto en un sector industrial, donde atendemos más de 800 camiones día en un tiempo promedio de 20 minutos. Y ahí se pueden hacer una idea, ahí hay una gráfica de cómo es esta estación de transferencia intermedia. Aquí el camión recolector ingresa, es debidamente pesado, sube a una losa superior y descarga gravitacionalmente hacia unos contenedores que nosotros denominamos semirremolques, y su equivalencia es que un semirremolque se lleva al relleno lo que equivale a 3 camiones recolectores. Y básicamente esa es la interacción que tenemos aquí. En un espacio reducido se mueven más de 1.000 camiones durante el día. Y aquí esto es como parte de la gestión. Aquí es donde parte la gestión, este es como un punto logístico, donde llegan los camiones recolectores y también una cantidad importante de clientes particulares. Atendemos a más de 80 clientes particulares adicionalmente. Bueno, y aquí, como yo les comentaba, nosotros realizamos un sistema integrado de la gestión de residuos. Aquí en la gráfica pueden visualizar que tenemos la estación de transferencia en un punto intermedio, donde llegan todas las comunas usuarias, para posteriormente ir en los camiones recolectores hacia el relleno sanitario. Y todos estos semirremolques, un flujo optimizado, los cuales están todos controlados, tienen control en línea, o sea, todos tienen GPS, lo que nos permite hacer una gestión óptima de los residuos. Y bueno, aquí ya llegamos al relleno sanitario y tal como mencionaba Luis y el profesor Marcel, el relleno sanitario es una obra de ingeniería, ¿ya? Aquí nosotros nos preocupamos de asegurar la estabilidad mediante un diseño geométrico, ¿cierto? Que está validado por un grupo geotécnico donde debemos asegurar que el factor tanto estático como dinámico cumplan con las regularizaciones que no, o sea, con lo establecido en la normativa, ¿ya? Esta instalación está diseñada para garantizar certeza sanitaria y cuidar el medio ambiente. Entonces nosotros, previamente a la disposición, como les comentaba, esta obra de ingeniería es preparada, es impermeabilizada, realizado por una empresa debidamente certificada, se ocupan sellos certificados. Posteriormente, cada una de estas celdas, que le llamamos nosotros, también conocidas como anillos, deben ser previamente validadas o autorizadas por en este caso en Chile es la Seremía de Salud, ¿ya? Pero dentro de esta obra de ingeniería, nosotros debemos hacer un control y un monitoreo de todos los aspectos y posibles pasivos ambientales que se generen, y la gestión del lixiviado y la gestión del biogás. Bueno, aquí, a diferencia de las otras imágenes que eran diagramas, aquí tienen una visión de lo que es el relleno sanitario. Este relleno sanitario es un predio de 296 hectáreas, de las cuales solo se destinan a disposición final 87 hectáreas aproximadamente, las cuales están todas debidamente impermeabilizadas. Hoy día nos queda muy poquito por impermeabilizar. Durante todos estos años se preparaban áreas de alrededor de 40.000 metros cuadrados,
Esto también cuenta con sistemas de captura y manejo de biogás por una parte y la captura y el manejo del lixiviado por otra. Tenemos canales de aguas lluvias, de evacuación, hacemos seguimiento de fauna, monitoreo de ruido, monitoreo de olores en la comunidad que tenemos cercana, realizamos monitoreo de calidad de aguas dentro del predio como fuera del predio. Tenemos una estación de calidad del aire que está con conexión en línea a la Superintendencia del Medio Ambiente y además reportamos los resultados de todos estos monitoreos que yo le contaba que están dentro de nuestros instrumentos de gestión a la Superintendencia, que es la entidad fiscalizadora acá en Chile. Bueno, como les comentaba, una de las principales características de una obra de ingeniería es gestionar el lixiviado y gestionar el biogás. Por una parte, gestionamos el lixiviado a través de una planta de tratamiento, un tratamiento biológico, que está ubicada en la parte más baja del relleno sanitario. Por ende, el lixiviado se conduce de manera gravitacional. Y aquí ingresa al reactor. Aquí no me voy a detener mucho, Luis hizo una muy buena descripción de las características del lixiviado. Entonces aquí en esta planta logramos hacer una remoción importante, luego pasan por un clarificador, una planta físico-química, para posteriormente descargar a un curso de agua superficial, dando cumplimiento que para nuestro caso en Chile el Decreto Supremo 90. Posteriormente tenemos la central de energía renovable de Santa Marta, donde aquí realizamos la captura, ¿cierto? Aquí transformamos, aquí es donde transitamos hacia la economía circular. Aquí como que empieza, si bien tenemos iniciativas previas en el relleno sanitario, aquí como que comienza la transición y la unión con la economía circular. Nosotros aquí tenemos una red de captación de biogás importante, tenemos más de 600 pozos de extracción ubicados ahí en el relleno sanitario. Luego este biogás es extraído y forzado y pasa por una planta de purificación o de tratamiento de gases, que es la que se ve ahí en el diagrama, y para posteriormente este biogás ser inyectado a la central de generación, donde ahí nosotros transformamos el biogás en energía eléctrica y esta energía es inyectada al sistema eléctrico nacional. ¿Ya? Hoy día hay la regularización eléctrica, no podemos inyectar las 24 horas como nosotros, de acuerdo a nuestra operatividad. Nosotros, este es un proceso que puede estar permanentemente en conexión, inyectando energía, pero la regularización no nos permite. Por ende, la empresa ha hecho una inversión importante y esperamos que el proyecto empiece a operar pronto para un sistema de almacenamiento de energía. Esto nos va a permitir que en los momentos en que no podamos inyectar la energía, esta pueda ser almacenada en baterías BESS, lo que nos va a permitir aumentar la eficiencia por lo menos en un 30%. Y quizás han escuchado, han salido unos, bueno, recientemente salió un estudio donde indica que los rellenos sanitarios, estamos dentro del ranking, son los mayores generadores, ¿cierto?, de emisiones, pero también es importante ahí hacer el alcance que nosotros nos hacemos cargo y nos ocupamos de captar ese biogás y poder transformarlo en energía. Toda esta energía que nosotros hemos inyectado al sistema, si lo llevamos a equivalencias, por ejemplo, solo para el caso de lo que generamos e inyectamos el año 2025, nos permitiría abastecer a 21.000 hogares aproximadamente durante un año. Eso es una equivalencia y hemos inyectado al sistema más de 774.000 megawatt hora, más o menos, ya en forma continua que se está inyectando al sistema. Y aquí en las herramientas de control, y como les comentaba,
que la transición quizás hacia la economía circular comienza en la generación de residuos a energía, nosotros hemos contribuido a la reducción de más de 3 millones de toneladas de CO2 equivalentes. En primera instancia, nosotros llevamos varios años haciéndonos cargo de todas estas emisiones. Nosotros, en principio, desde el año 2007, quemábamos el biogás a través de antorchas y logramos registrar un proyecto mediante el protocolo de Kioto. Ahí logramos una reducción de 1,5 millones más o menos de toneladas de CO2 equivalente, y desde el 2014 tenemos en operación esta central de energía renovable no convencional, donde bueno, como les comenté, hemos logrado reducir más de 3,5 millones de toneladas equivalentes. Esto ha permitido el desplazamiento de fósiles al aportar en la descarbonización de la matriz eléctrica, y nos ha significado sumarnos a las políticas que o los compromisos que ha adoptado Chile respecto a descarbonización de la matriz o del sistema energético. Bueno, y aquí, para finalizar, como les comenté en un principio, y como también lo mencionaron anteriormente, los rellenos sanitarios difícilmente van a desaparecer, aunque existan muchos programas de reciclaje, siempre va a haber un descarte. Lo importante es hacerlo en infraestructura ambientalmente sostenible y que puedan sumar soluciones integrales como lo hacemos nosotros. Esta es una instalación, como les comenté, de infraestructura crítica, donde trabajan alrededor de 500 personas que hacen posible el manejo adecuado de los residuos de un porcentaje importante de la región metropolitana. Así que eso podía contarles de la gestión en Santa Marta. Muchísimas gracias, Giselle, por tu presentación de este caso interesante de un sistema de gestión en la región metropolitana de Santiago, con transferencias y todas las instalaciones vinculadas al correcto tratamiento y gestión de un relleno sanitario. Aprovecho, ya que no has tenido tiempo para hacer la respuesta a las preguntas. Acá hay una pregunta dirigida a ti que dice: ¿qué calidad de biogás obtienen y qué rendimiento eléctrico logran con la marca y modelo de motogeneradores que utilizan? En primer lugar, ¿qué motogeneradores o la marca de motogeneradores que utilizan? Y luego, si tenés cuál es el rendimiento eléctrico que están obteniendo, y es que tenés ese dato preciso. Y no lo veo. Bueno, son motores Caterpillar. Su eficiencia entiendo que es del 90%. Igual, ahí para preguntas más técnicas, igual me pueden dejar el correo o tomar contacto conmigo para poder responder todos esos como temas más técnicos de la central de generación. Sí, seguramente eso lo tenés que derivar con el responsable de la planta, que va a tener los datos más ajustados. Por Claro, mi sí, parte, te quería... Sí, perdón. o sea, son temas como más técnicos, que si quieren interiorizarse, bienvenidos sean. O sea, uno de nuestros principales pilares justamente es la transparencia, así que no hay problema ahí en entregar todos esos datos. Perfecto. Por mi parte, me gustaría hacerte una pregunta con respecto a la planta de tratamiento de líquidos lixiviados. Si bien comentaste que Luis había hecho una descripción y en otra oportunidad, en otra video, había dado alternativas de tratamiento, me gustaría que nos comentes qué tipo de tecnología utilizan. Dijiste biológica, pero después tienen físico-química, nano-ultrafiltración, ósmosis inversa. ¿Qué tecnología están utilizando hoy por hoy ustedes para lograr el tratamiento y el cumplimiento de la normativa, que por lo que recuerdo en el caso de Chile es bastante estricta? Sí, nosotros el lixiviado lo tratamos en un reactor, como comenté, es un tratamiento biológico aeróbico primario. Luego tenemos la planta físico-química, la cual logran remover cantidades importantes de, de los contaminantes que trae este lixiviado. Y cuando
es todo más complejo, pasan por un filtro de impresión, donde ahí hacemos el último abatimiento de hierro y manganeso y descargamos a un curso de agua superficial. Nosotros no utilizamos osmosis inversa, a diferencia de la tecnología que presentó Luis. Y si puede, o sea, yo estoy proyectando, no sé si lo ves, ahí se logra ver una comparación entre el líquido lixiviado y el líquido que sale tratado de la planta de tratamiento, que es como pasamos de una Coca-Cola, por así decirlo, a un té eh, poco, poco remojado, por así ejemplificarlo de manera coloquial. Entonces, una de las características es el color, pero el color no está normado dentro del decreto que nosotros tenemos que cumplir. Así que básicamente hacemos nuestra planta de tratamiento, son sus pasos. Ese es el tratamiento biológico y el tratamiento físico-químico secundario, más este filtro de impresión. Excelente. Bueno, quisiera agradecerles para respetar el tiempo de todos. Quisiera nuevamente agradecer por las excelentes presentaciones, tanto a Jordi, a Marco, a Marcel, a Luis y a Giselle, por el tiempo que nos han brindado para compartir con todos ustedes su vasta experiencia en cada una de las actividades que desarrolla. Y los esperamos para la próxima webinar, que va a ser en el mes de mayo. Si yo mal no recuerdo, la próxima que tenemos es de temas de tratamiento de residuos textiles, y vamos a tener una segunda webinar durante el mes de mayo vinculada al tratamiento de plásticos. Así que los esperamos. Nuevamente, mil gracias, Jordi, por el apoyo permanente de Penuma para el desarrollo de estas webinars. Siempre es un gran honor desarrollar esto en conjunto contigo, con Marco y con todo el grupo de UNEP. No sé si querés hacer unas palabras de cierre, Jordi. Gracias, Marcelo. No, más bien pues agradecerles a ustedes por liderar estas iniciativas y colaborar con esta sintonía que venimos haciendo, y a todos los panelistas por las excelentes intervenciones, y a todos los participantes, ¿no? por habernos acompañado de toda la geografía de la región y tan activos en el chat y con las preguntas. Así que muchísimas gracias por esta sesión y la participación. Y quedamos ya proyectados, Marcelo, hacia estos siguientes eventos que nos anunciabas. Perfecto. Mil gracias a todos. Les deseo un excelente fin de semana, y después seguramente le vamos a compartir a todos los que se inscribieron las presentaciones y los detalles. Así que muchísimas gracias nuevamente. Les mando un saludo y gracias por estar presente en estas iniciativas. Gracias Bien, a todos. gracias Buen a fin de todos. semana. Abrazo. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.